Pues bienvenidas, bienvenidos a todos a una nueva entrevista de la Cumbre Tu Mujer Salvaje, una cumbre pensada para inspirar a las mujeres que queréis conectar con ese lado más libre, más auténtico que está en cada una de vosotras. Yo soy Ana Gutiérrez, una de las organizadoras de esta cumbre, y hoy tenemos aquí con todas nosotras a Montse Catalán Morera. Ella es ginecóloga, cofundadora de la Casa de Nacimientos Migjorn, también madre, abuela y bueno, ella también se define como alumna de la vida. Muchas gracias, Monse, por estar aquí con todas nosotras. Sí, muchas gracias a vosotras que sabéis organizar todos estos eventos y darnos la palabra. Me parece extraordinario. Un placer siempre compartir contigo. Ella hoy nos viene a hablar de un tema, ella con su experiencia acompañando el inicio de la vida, acompañando partos a muchas mujeres a lo largo de toda su experiencia profesional y también acompañando a cómo las mujeres, como ginecóloga, las mujeres nos relacionamos con nuestro cuerpo. Ella nos viene a hablar de este tema, de cómo damos salud las mujeres y cómo también nos relacionamos con nuestro cuerpo. Y para empezar, pues me gustaría hacerte como esta pregunta que estamos haciendo así como de inicio para un poco concretar, ¿no? ¿Cómo crees tú que el patriarcado, que las creencias patriarcales nos influyen a las mujeres, tanto en este momento de inicio de la vida, en el dar a luz, también como en la relación que tenemos con nuestro cuerpo? Ana, pues mira, hablar de creencias y cómo influyen en la forma de dar a luz, yo te diría que en la forma de dar a luz y en el cuerpo de las mujeres hay unas influencias patriarcales grabadas, yo creo que mucho más allá de las creencias, porque las creencias las podemos cuestionar, las podemos, en la medida en que entran en confrontación con nuestro sentir, con nuestro vivir, las podemos ir poniendo en duda y entonces irlas modificando, irlas cambiando y tenemos un cierto margen de poder trabajar sobre ellas, ¿no? Yo creo que el cuerpo de las mujeres ha estado tan castigado a lo largo de los miles de años que hace que este cuerpo lleve impregnado en sí mismo una serie de impresiones que condicionan su forma de parir, de vivir, de estar en el mundo, de todo. O sea, más allá incluso de las creencias, es mucho más profundo. Yo te diría que si ahora nos paramos a pensar y nos damos cuenta de cuántas personas hay en este momento viviendo en el mundo que han sido fruto de violaciones, veremos que la inmensa mayoría, pero un 90 y muchos por ciento largo, son frutos de violencia. Las violencias que vienen tras las guerras, las violencias que vienen tras los matrimonios concertados, las violencias que incluso por los acuerdos matrimoniales, el sagrado deber del matrimonio, cuántas relaciones sexuales y cuántos hijos no hemos generado a través de estas relaciones que no son fruto del deseo, sino son fruto o de la fuerza o son fruto de un consentimiento muy condicionado por las creencias, o incluso yo te diría la experiencia por experiencia propia, ¿no? O sea, cuántas veces nuestras relaciones sexuales no obedecen más al deseo de otra persona que al nuestro propio. Incluso en este momento entre estas mujeres que pretendemos ser más libres, más auténticas, más liberadas. ¿Ya? Todavía queda mucho de todo esto. Entonces, la inmensa mayoría de la humanidad es fruto de estas cosas, desde hace muchos años. Entonces, esto está muy grabado en el cuerpo y a pesar que con la mente tratemos de cambiar el ideario y tal, nuestro cuerpo se sigue resistiendo. Y esto te lo digo porque
va enlazado al tema de los dolores del parto, de los dolores de la regla, de este cuerpo de las mujeres acostumbrado al dolor y que acepta el dolor y que lo vive como integrado en sí misma. Entonces a mí me gusta hacerme una pregunta. Yo siempre digo que tengo más preguntas que respuestas. Entonces mi pregunta es, ¿por qué duele el cuerpo a las mujeres? No hay ninguna función fisiológica que cause dolor. Cuando el cuerpo está cansado y descansa, nos lo agradece un montón y sentimos satisfacción. Cuando el cuerpo necesita calorías, nosotras sentimos hambre, el cuerpo siente hambre, en cuanto come, siente una satisfacción. Con la sed pasa lo mismo. O sea, cualquier función fisiológica trae consigo una satisfacción cuando está realizada, ¿no? Entonces, el tema de la reproducción es un tema también, es una necesidad para la especie humana. O sea, el comer, el beber y el dormir lo son para cada individuo de la sociedad, pero el reproducirnos es en función de la sociedad. Entonces, este reproducirnos resulta que en el cuerpo del hombre generalmente va asociado al placer y en el cuerpo de la mujer va asociado a múltiples dolores. Entonces, múltiples dolores porque me refiero a los dolores de la regla y a los dolores del parto. Entonces, ¿por qué esta diferencia y por qué esta cuestión tan exclusiva de las mujeres, del cuerpo de las mujeres? Entonces, yo creo que esto tiene que ver con esta gran dominación que se ha ejercido sobre el cuerpo de las mujeres. Y esto sí es una creencia, que me lo crea o me lo quiera creer de esta manera. Por eso digo que para mí no es ni siquiera una creencia, es una duda y es una pregunta. Es decir, me extraña, hay algo que no me concuerda con lo habitual, ¿no? ¿Por qué duele el cuerpo de las mujeres? Entonces, este dolor al cuerpo de las mujeres vemos que viene condicionado ahora en estos momentos concretos, aquí en nuestros países más liberales, más abiertos, con más conocimientos y tal, y con menos cuestiones represivas de un tipo determinado sobre las mujeres, en esta sociedad llamada occidental o tal. Entonces, yo, por ejemplo, veo que todavía el gran desconocimiento es el tabú que existe sobre nuestro cuerpo. Hablando contigo o hablando en general. ¿Cuántas mujeres no conocen el interior de su vagina, su cuello del útero, pero no conocen su vulva, o sea, la parte externa, que es tan sencilla como ponerse un espejo delante y verse? O sea, y esto genera una sorpresa, un atrevimiento, o sea, es como un gran atrevimiento y luego un gran descubrimiento de el cuerpo por fuera, cuando estamos cansadísimas de mirarnos la cara en un espejo. O sea, fíjate hasta qué punto, o sea, ya no es la creencia mental, sino lo que tenemos integrado en el cuerpo de lo que nos sorprende y lo que no. Mira, aquí en New York hemos hecho unos cuentos para niños precisamente para facilitar a las madres el que se puedan acercar a las hijas y a los hijos también para poder facilitar esta relación con el cuerpo y un poco estos tabús tan inmediatos y tan claros y tan brutales, tan fáciles de poder reconocer, pues como para irnos desbloqueando un poco, ¿no? Entonces, mira, este cuento, que os lo muestro, se llama Descubriendo el cuerpo, sembrando palabras. Está escrito en catalán, en castellano, editado por una editorial Polen. Entonces, este cuento va dirigido especialmente a que las madres lo puedan leer con niñas más pequeñas o más mayores y les muestra cómo son sus genitales y les pone palabras. O sea, cuando la hermanita tiene un hermano y la hermanita está cambiando los pañales y no sé qué, la niña dice, mi hermano tiene una vulva diferente que la mía. O
sea, esto para mí es extraordinario. ¿Por qué? Porque conoceréis, las que sois psicólogas más que nadie, el tema este de la envidia del pene, de todas estas historias. O sea, siempre que hemos hablado de los genitales femeninos ha sido con referencia a los masculinos. Que si es como el clítoris es como un pene o como un glande, si no sé qué, todo se parece, ¿no? A lo masculino. Entonces, cuando una niña de 3 años que apenas habla dice, mi hermano tiene una vulva diferente que la mía, se pone ella como centro de referencia. O sea, su cuerpo es su referencia. Entonces, esto es importantísimo, que vea la diferencia del otro respecto a sí mismo. Esto es extraordinario y es tan simple como la página de un cuento. Pero tiene mucha importancia porque esto sí que es incidir. Una cosa son las creencias y la otra es el mundo simbólico. En el mundo simbólico tenemos muchísimas cosas que nos llevan directamente a lo masculino, en lugar de tener un pensamiento abierto que nos abre a lo femenino. Esto lo vemos en el lenguaje, o sea, es continuamente, si queréis, podéis hacer una prueba. Y después de haber hecho este congreso, esta cumbre de la mujer salvaje, podremos quizá analizar cuántas mujeres hemos hablado, yo también, en masculino más de una vez. ¿Por qué? Pues porque está asimiladísimo y esto ya no es creencia. Yo creo que tenemos que hablar de personas en femenino, pero no. Resulta que me sale espontáneamente a veces el masculino, ¿no? Entonces, ya te digo, es más allá de creencias lo que está integrado en nosotras. Entonces, en este cuento le explica a la madre, a la niña, no, mira, es que tú tienes una vulva, tienes un himen que protege la vagina, igual que los párpados protegen los ojos, tienes un clítoris que a veces hace cosquillas, o sea, tú tienes todo esto. Y luego le explica y tu hermano tiene otras cosas y también se las explica. Entonces, yo creo que es importante hacer estos cambios que por muy insignificantes que parezcan, yo creo que son muy importantes. Luego, otro de los cuentos que también, como íbamos a hablar de partos, es este cuento que habla del primer juego de Juan y Marina, en que Juan está en la barriga de la madre y desde la barriga de la madre le pregunta a Marina cómo hizo para nacer. Marina le cuenta cómo fue su nacimiento y entonces Juan ya se decide a nacer. Entonces, bueno, eso es simplemente un cuento. Pero es poner en el imaginario colectivo de las criaturas y facilitar a las madres el poder explicar esto con palabras tiernas, respetuosas, de confianza. Es una forma de trabajar esta parte imaginaria que está incluso fuera de la voluntad de las creencias. A este imaginario, ¿no? Entonces, esto te lo digo porque iba en relación al dolor de las mujeres. Si este dolor de las mujeres que tenemos tan asumido, de unas funciones fisiológicas, que en realidad son las únicas en el mundo que duelen cuando se satisfacen. O sea, esto para mí, que me perdone, pero es imposible que la naturaleza lo tenga previsto de esta manera. O sea, esto requiere preguntárselo muchas veces y ver qué pasa. Y por otra parte, también sabemos que hay partos súper gozosos, que hay mujeres que en su vida, entre ellas yo misma en este caso, no he tenido un dolor de regla en mi vida, no he tenido un sofoco en mi vida durante la menopausia. Para mí ha sido una etapa muy creativa, ligada precisamente a la creación de mi flor. Y en cambio sí que he sentido los partos como muy difíciles. Yo cuando acabé de parir mi primer hijo, a la comadrona le dije, nunca hubiera pensado que parir costara tanto. O sea, no le hablé tanto de dolores como sí de un gran esfuerzo. Y de hecho sí que entiendo que una musculatura que por primera vez hace una función determinada, como cuando nos forzamos en una excursión o lo que sea, pueden haber unas agujetas, puede haber un cierto resentimiento muscular. Y en este sentido,
puede ser que haya unas sensaciones de este tipo. Pero la otra cosa es asumir como el dolor como normal. Y por otra parte hay mujeres que tienen partos, que se encuentran prácticamente con el bebé en las manos y los dolores no los han sentido. Otra cosa es partos orgásmicos. Este es otro tema que también lo hay, también podemos hablar de él y también existe, que quizá es mucho más minoritario, pero mujeres que han tenido partos súper satisfactorios, que no asimilan un éxtasis que se puede dar en el momento de la salida de la criatura o al recibirla, ¿no? Sino se trata de un placer, de partos placenteros, pero que te hablan de un placer distinto a lo que es el placer de un orgasmo, de una relación sexual o de una experiencia sexual. Entonces, yo creo que aquí tenemos mucho por observar, por permitir, por explorar y muy poco para afirmar. O sea, yo creo que si algo, o sea, la humildad en esta profesión de la asistencia a los partos y a las mujeres es un factor fundamental, porque acabas siempre en la conclusión de solo sé que no sé nada. Porque cada mujer es una situación distinta, te sorprendes cada día y cada vez, y las cosas suceden como sea, mucho más allá de lo que los conocimientos, por amplios que sean, porque yo estudié psicoterapia por si podía entender por qué a las mujeres les dolía el parto, o qué mujeres acabarían pudiendo parir y cuáles necesitarían una cesárea, y poder saber algo de esto de antemano. Bueno, pues de antemano llegas a poder intuir que a lo mejor pues esta mujer, la otra, por estas experiencias, por estos bloqueos, por estas tensiones, por no sé qué, será de una manera. Pero quizás sí que con la experiencia ciertas algunas veces, pero también unas cuantas y bastantes te equivocas. Con lo cual, la medicina actualmente lo que sabe es forzar las cosas, o sea, con oxitocina y tal, conseguir que una mujer para, o sabe hacer una cesárea. Y es bueno, de felicidades, ¿no? O sea, y esta es una función de la medicina. Pero otra función es la de las mujeres, que es ir mucho más allá y ver qué nos está pasando. O sea, hay algo que, por eso te digo, voy a plantear más preguntas que respuestas, porque además sois las mujeres las que tenéis que ayudar a dar respuesta. O sea, hemos asistido partos, y no uno, un montón de partos de mujeres que tienen cuerpos esculturales. Mujeres que se han pasado el embarazo haciendo yoga como lo mejor. O sea, mujeres con unos cuerpos que les obedecen en todo. Mujeres que hacen escalada, que hacen submarinismo, que hacen espeleología, lo que sea. Tienen sus cuerpos súper obedientes a todo lo que desean. Es más, todas las mujeres tenemos un cuerpo grandemente obediente. Piensa que si nos da la luz del sol, tenemos una pupila requete chiquita, y en cuanto si nos ponemos gafas de color oscuro, simplemente esto, la pupila crece en un montón. Tú pasas de una habitación clara a una habitación oscura y la pupila cambia. Pero es que el corazón continuamente se adapta a lo que le estás exigiendo. Te pones a correr y late deprisa. Te sientas a descansar y las palpitaciones bajan. Los pulmones hacen lo mismo para poder respirar adaptándose. Los intestinos, el estómago, les das una manzana y funcionan. Les das chocolate y también. Y les das un plato de arroz igual. Súper precioso que se adapta a todo. Bueno, pues hay mujeres que cuando se ponen de parto y el útero va teniendo estas contracciones para ir haciendo que la criaturita se vaya colocando en el canal del parto para poder salir, pues entonces van haciendo estas contracciones y necesitan que este cuello, este canal del parto se abra para poder salir. Bueno, pues hay músculos de este cuello del útero que no se abre.
Entonces, mujeres extraordinarias, con toda su capacidad corporal para cualquier cosa, bailarinas, lo que quieras. Y resulta que el cuello del útero no se abre. Les funciona la pupila, el corazón, el pulmón, el estómago, todo. El útero ha crecido, se ha desarrollado. Cuando acaben de parir con una cesárea, bendita cesárea cuando es necesaria, no cuando son porque sí, sino esta mujer después de una cesárea, su útero se contraerá, volverá a todas sus funciones y el músculo del cuello del útero no ha funcionado, no se ha abierto. ¿Por qué? No lo sé. O sea, esta es la gran pregunta, esta es la pregunta, es el hándicap para la obstetricia. O sea, no hay respuesta, no lo sabemos. La medicina tiene que reconocer que muchas cosas no sabe. Sabe cómo hacer una cesárea para resolver el problema. Pero ¿cuál es la causa de esto? No. Entonces, yo creo que las mujeres tenemos muchas cosas por descubrir, mucha observación por hacer, estar muy abiertas a hacernos muchas más preguntas, a no dar por normal y porque es así y porque ha sido así, sino tratar de cuestionarnos las cosas. Yo creo que en la medida en que la mente, porque estamos en este mundo y tenemos la mente bastante, bueno, con todo despierta, yo diría que a veces bastante dormida, pero bueno, o sea, yo creo que a través de un proceso mental podemos abrirnos a decir, voy a tratar de entender, voy a tratar de permitir que mi cuerpo sienta y mi cuerpo me diga y explorar en mí misma qué de todo esto es y no es. O sea, no porque lo dice alguien alguien en un libro, sea un hombre o sea una mujer, pero porque lo leo y porque ahora tiene que ser así. Las fases del ciclo menstrual han de ser de no sé cómo. No, a ver, yo me siento así, ¿es así o no es así? ¿Cómo es mi entrada la entrada en la menstruación de mis hijas, de mis sobrinas, de mis alumnas? O sea, ¿cómo es? ¿Cómo lo viven los chicos la entrada también a su proceso de adolescencia, ¿no? O sea, darnos esta capacidad de observación y esta capacidad de poner en duda, de hacernos preguntas y de atrevernos a preguntar juntas las de las diferentes generaciones. Porque las preguntas que me hago yo son diferentes a las preguntas que hoy se hacen la gente más joven. ¿Por qué? Porque muchas cosas que para mí fueron tabú, ahora no lo son. Entonces las preguntas son otras. Entonces, entre todas hemos de generar este conocimiento y este conocimiento que no deja de ser intelectual, yo creo que es la puerta también para permitirnos sentir de otra manera, ir cambiando el sentir y las vivencias propias, ir transformando esta forma de estar en el mundo. Sí, sí, bueno, es que me encanta escucharte, Monse, la verdad. Te puede uno estar horas y horas, ¿no? Escuchándote. Sí, pero es verdad que es como, yo lo que veo también es esto, ¿no? Como cuestionarnos, ¿no? O sea, como no normalizar cosas que a priori no son normales, ¿no? Y entonces ahí en ese cuestionarme es como cómo lo vivo yo, cómo lo siento yo. Puedes empezar lo que dices tú, a hacerte otras preguntas, ¿no? Y a cuestionarte cosas que las mujeres hemos normalizado, a veces, muchas veces, por puro desconocimiento, ¿no? Lo que decías tú también, de que no conocemos nuestro cuerpo realmente. Tenemos un gran desconocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funcionan nuestros genitales, nuestra sexualidad, cómo son. O sea, es que lo que decías tú, muchas mujeres ni siquiera se han visto, ¿no? Cómo es el cuello de su útero, cómo es, o sea, nunca se han observado, nunca lo han visto, ¿no? Sí, y yo te iba a preguntar esto, que cuál era la diferencia, ¿no? Que ya me has contestado diciendo que no lo sabes, ¿no? Que cómo era esto la diferencia, ¿sí? ¿Por qué unas mujeres sí, o sea, son capaces de conectar con esto y pueden tener un parto, ¿no? Pues más gozoso o más normalizado, más fácil, ¿no? Que su útero se expanda y la criatura pueda salir? ¿Y por qué hay otras mujeres que a priori tienen estas condiciones que decías tú, más atléticas, o sea, que su cuerpo está perfectamente preparado, pero llega ese momento y algo sucede que ese cuello de útero no se expande, ¿no? Y
Y sí, y yo también creo esto, ¿no? Que también como que nos tenemos que cuestionar por qué hemos normalizado esto, ¿no? Las mujeres, que nuestro cuerpo, que lo que dices tú, o sea, es tan sabio que tiene, no sé, tanta cantidad ¿no? de recursos para responder, para restablecer otra vez el equilibrio. ¿Cómo es posible que las mujeres no nos hayamos cuestionado esto, ¿no? De por qué determinadas funciones nos duelen? O sea, ¿por qué nuestro cuerpo en muchas ocasiones nos duele, ¿no? Y enlazaba un poco con esto que decías antes, ¿no? Quizás que es verdad que durante mucho tiempo hemos asumido las mujeres este dolor, ¿no? Este dolor, y eso está como muy, muy dentro de nosotras, ¿no? O sea, a veces muy o sea, inconscientemente, claro está, ¿no? Pero está ahí también presente. Y estos deberes matrimoniales que se han consentido, pero que no han dejado de ser deberes. Con lo cual, mira, yo te digo, y hay mujeres junto a una bailarina o a una mujer muy atlética que no va a conseguir que el cuello del útero se abra, otras miles sí que se abrirá el cuello del útero. O sea, he situado esto, tampoco se tome como que a estas mujeres les pasa esto, ¿no? Todo lo contrario, o sea, hay muchísimas. Yo lo he explicado en estas personas porque sus cuerpos son más todavía que el cuerpo que el mío, ¿no? Que es más normal y corriente. Entonces, te quería decir que precisamente respecto a esto, Midjourn, cuando hizo 10 años, sacamos un libro, editamos uno que se llamaba Parir, Nacer y Crecer. Y ahí habían vivencias de 200 mujeres y profesionales, en que explicaban cómo habían vivido partos de todo tipo. Y ahora este año, que estamos celebrando 20 años, vamos a editar un libro que también lo editará Polen, que va a hablar de partos respetados, dichosos, gozosos, partos de mujeres, o sea, es dar la palabra a estas mujeres que sí han podido tener estas vivencias. Totalmente favorables. Que si tú quieres, yo admitiría que no son la mayoría, ni mucho menos, pero que también lo hay, con la idea de ir llenando y estimulando este mundo imaginario, de que las mujeres se imaginen que el parto también puede ser otra cosa, igual que las chicas, que se imaginen que su regla puede ser algo súper guay y de celebrar la salud que están viviendo y teniendo y no algo que les fastidia la vida y que les causa dolor. Todo lo contrario, o sea, la regla es una señal de salud del organismo y de que todo está funcionando bien. En el tema de los partos, actualmente, por suerte, ya hay bastante bibliografía, ya se empieza a escribir bastante sobre la violencia obstétrica, cómo las mujeres se han visto obligadas a parir de una determinada manera. Desde el momento en que en los años 80 se introduce la oxitocina y se introduce el control de la frecuencia cardíaca fetal con las llamadas correas, se inmoviliza a las mujeres en la cama, se les pone oxitocina sintética en vena, con lo cual se incrementa muchísimo la intensidad y la frecuencia de las contracciones, con lo cual se llega a hacer el parto insoportable. La década de los 80 es una década para mí muy negra y muy dramática de la obstetricia. Y que las mujeres lo vivieron, yo creo que las salas de parto se les podría llamar salas de tortura. O sea, realmente las mujeres vivieron muy mal la introducción de esta tecnología. Esto hizo que se clamara por el parto sin el dolor, o sea, y sin este dolor excesivo y extraordinario que causa la medicalización, entonces se vino pidiendo la epidural. Y hoy estamos en la época de la epidural. O sea, la epidural llega en los años 90, después de que en los años 80 se hubiera hecho una barbaridad con los partos. Y todo siempre hemos de entender igual el libro de Alice Miller, ¿no? Siempre es por tu bien, siempre es por tu bien. Por tu bien castigas los niños, por tu bien castigas las mujeres a vivir estos partos, por la supervivencia de madres y niños. A veces las cosas se pueden introducir de otras maneras y se les puede cuidar de otras maneras y no tienen que pasar por estas etapas. Entonces, cuando al final de los 90, con las epidurales en exceso, se crea un aumento de fórceps, de cesáreas, se incrementa todo esto, se ve que quizá nos hemos pasado y es cuando hay una reflexión y hay una cierta inflexión
y se empieza a disminuir este tipo de intervenciones. ¿Mm? Pero yo parí en el hospital en los años 70 y en los años 70, aún pariendo en el hospital, el parto no había estado medicalizado. El parto era un parto normal, se había trasladado de la casa al hospital, pero eran partos normales, sin compañía, todo lo que tú quieras de otro tipo, pero sin oxitocinas y con libertad de movimientos, no había estas interferencias en el parto. Y entonces eran partos normales, yo parí normal en el hospital, pero parí fisiológicamente. ¿Entiendes? O sea, es los años 80 con la medicalización que se complican mucho más las cosas y en los 90 con la epidural parece que haya llegado, que los partos toda la vida han sido insoportables y si bien los partos pueden haber sido relativamente unos más costosos que otros, pero eran partos muy soportables, ahora hay esta sensación que sin peridural no se puede reproducir la especie humana y no es así. Entonces, lo digo esto porque precisamente para incidir en estas creencias, en este imaginario colectivo, vamos a editar este libro de partos dichosos durante finales de este año, principios del año. Con esta idea de que las mujeres también puedan ir labrando en su mente y asentando en sus cuerpos otras formas posibles. Muy interesante, sí, porque yo creo que también es necesario, ¿no? Como mucho de lo que estás diciendo, ¿no? De esta medicalización de los partos es que también está ahí en el colectivo, ¿no? Es como que tú a priori ya sabes que vas ahí y que tienes esos pasos y ni siquiera a lo mejor te planteas que puede ser de otra manera, ¿no? Entonces es muy interesante cómo poder abrir también la puerta, la ventana a que existen otras formas y que cuando tú conoces otras formas, por lo menos empiezas a creer que hay otra forma diferente de poder hacer las cosas. Sí, fue en los años 80 cuando se formó la Asociación de Profesionales Nacer en Casa en todo el Estado español y fue cuando en Francia fue Michel Oden, Max Plocken, Turner, o sea, en Inglaterra por descontado, desde Sheila Kitchinger, antropóloga, analizando el resultado desde la antropología, pero analizando qué estaba pasando en los hospitales ingleses cuando hay una recuperación o una contestación a decir alto con la medicalización. O sea, medicalizar cuando es necesario, fantástico y bienvenida a la cesárea y lo que sea, pero no es necesario siempre. Y además creemos condiciones para que las mujeres puedan parir por una misma. Hoy en día yo creo que como mínimo tienen una elevación del grado de autoestima tremenda. O sea, hoy en día ya cuando una mujer dice voy a parir en casa, o sea, la sociedad es, uy, pero te atreves, qué valor, ¿no? Entonces, o sea, esto ya es como decir, pero te atreves, esto crece la autoestima de una mujer. Sí, yo he parido en casa, he tenido mis hijos, mi cuerpo es capaz, lo he vivido bien, es satisfactorio, ¿no? Entonces, esto aumenta la autoestima. No puedo, no, qué miedo, el famoso miedo. O sea, la epidemia de este mundo yo creo que no es el coronavirus, la epidemia es el miedo y hace días que dura la pandemia del miedo, ¿no? Y ahora crece y se acentúa, que también dará para otra generación salvaje después de todo esto. Pero, bueno, os quería decir esto. Está en puertas que tenemos este otro libro para ir, bueno, incidiendo en las mujeres que quieran y se sientan atraídas, ¿no? Por los cambios. Y así ya para ir así como poniendo un poquito de esperanza, ¿no? ¿Cómo ves tú, ¿no? Tanto en los partos como también en esta relación que tenemos las mujeres con nuestro cuerpo, en esto que llamamos nosotros esta mujer salvaje, ¿no? ¿Cómo podría ser, ¿no? ¿Cuáles serían esas características de esta mujer que se relaciona de otra manera con su cuerpo? ¿Cómo se podría definir? Yo no la puedo definir. O sea, yo lo único que puedo decir es que cada cual se sienta, se observe y vea en que el entorno o lo que está o los medios de comunicación, que para mí, o sea, es horrible lo que estamos viendo en los medios de comunicación,
Creo que en mi generación eran muy poquitos los medios de información, eran muy poquitos y estaban muy cuestionados por una parte importante de la sociedad. Hoy en día hay infinitos y creo que lo que han conseguido es el voto de confianza de la sociedad. Yo creo que hemos pasado de tener la fe en las catedrales y en las religiones y estamos pasando a tener la fe en la ciencia, en el consumo, en la economía, que hablamos de la economía como algo abstracto, como si fuera un dios, como si la economía no tuviera nombres y apellidos, si no tuviera orígenes y destinos. Entonces, piensa que antes las grandes plazas eran delante de la catedral. Hoy las grandes plazas, por ejemplo en Barcelona, la Plaza Cataluña, que tiene la Catedral del Consumo, el Corte Inglés, y la Catedral de las Finanzas, el Banco de España. O sea, estamos cambiando de dioses. O hay un intento de ir por ahí. Entonces, igual, a mí no me gusta hablar de dioses, yo creo que la confianza en una misma y el sentirse una misma y el relacionarse desde yo con los demás, porque lo que es evidente es que yo no me acabo en mi piel. Yo soy yo y mi entorno, mi alrededor. Y mi alrededor está tan lejos que llega al universo. O sea, mi fuera es muy amplio, es tan amplio como queráis. Pero hay que ver qué siento y en qué me contradice y qué contradicciones encuentro con lo que me viene orquestado. Entonces yo creo que es una época y ojalá este confinamiento nos ayudará a un montón de reflexiones para ver qué necesitamos crear después. ¿Qué necesitamos crear de después y qué intentos de crear otras cosas van a venir con toda esta historia que estamos viviendo? Y la esperanza está en toda la humanidad. O sea, la gran humanidad es muy amplia, somos muchos millones de personas y quienes manejan los hilos de la información, de la ciencia y de la cultura son muy poquitos. Entonces, creernos un poco más nosotras, hacer uso en la medida que sea posible de estas redes y de estas tecnologías, en la medida en que no nos las quiten de las manos, cuando no se usen bien según el juicio de quienes las organizan y las montan y las tienen en sus manos. Entonces, es tratar de poner mucha confianza en cada una, en los niños y las niñas que están creciendo y en la juventud, que hoy en día tiene mucho para reflexionar y mucho para contrastar con lo que les viene mandando. Y ya así como para terminar, si tuvieras que darles un único consejo, ¿no? Así algo muy resumido, una esencia, una cosita, una frase, ¿no? Para las mujeres que nos están escuchando, ¿cuál sería? Una frase, no sé, una frase. Pues eso, que se hagan muchas preguntas, aunque no encuentren respuesta. Que se hagan más preguntas y que traten de encontrar alguna respuesta. Y que si la encuentran, la comuniquen. Muy bien, Monse. Pues muchas gracias. Ha sido un placer, como siempre, escucharte. Siempre es un placer escuchar y aprender a tu lado. Y nada, pues para todos los que nos están escuchando, ahí dejaremos también pues, todos los contactos de Monse, sus redes sociales, para que la podáis seguir si así lo queréis. Y nada, pues repetir, ¿no? Muchas gracias por este ratito que hemos compartido y nos vemos en la próxima entrevista.